Capítulo 6. La situación se complica. Pero la divina providencia velaba por nosotros. El capitán del barco nos encontró llorando en uno de los extremos de la nave que se estaba hundiendo. Estamos seguros de que moriríamos ahogados aquel día. Pero él nos proporcionó lo único que medio podía salvar todavía una balsa de tablas muy livianas. Pero la balsa no tenía remos. Se los había robado el mar. Una gran ola nos sacó del barco y empezamos a luchar contra el mar. El prudente capitán nos había aconsejado: agárrese muy fuertemente de las tablas y no se suelten de ninguna manera. Así lo hicimos. Yo no veía nada, pero escuchaba la voz de mi madre, que nos repetía sin cesar: mijitos, confiemos en Dios, que Él nos dijo: todo el que pide, recibe, y nada es imposible para quien tiene fe. Pidámosle con mucha fe que nos salve de este peligro tan grande, y Él escuchará atento a nuestra oración. Los tres rezábamos con gran fe, y con las uñas clavadas en las tablas nos prendíamos a ella con más fuerza cada vez que alguna ola furiosa trataba de arrancarnos de aquella balsa salvadora. Y pronto sucedió junto a nuestra balsa una escena espeluznante. Ya Helio iba a continuar su historia narrando la escena que los había llenado de terror, cuando el auto del doctor Eliezer llegó a un semáforo y un vendedor de periódicos se acercó gritando: el vespertino, el vespertino. El doctor compró el diario, y mientras la inmensa fila de carros que le precedía empezaba a movilizarse, se puso a leer las noticias de primera página y allí encontró el dato que le inesperaba. Hundido en el Marsella, heroísmo de un patriota. Definitivamente se perdió en el mar en el barco Marsella, torpeado anteayer por los submarinos alemanes. Hasta ahora no se sabe de ninguno de los pasajeros haya salvado la vida. Según parece, todos fueron víctimas de las furiosas olas y de los militares de tiburones que pululaban por allí. Entre los desaparecidos es de notarse la acción heroica del doctor Osvaldo, quien hacía este viaje con él solo y nobilismo fin de distraer a los pasajeros con hermosas películas. El doctor Osvaldo murió heroicamente tratando de salvar a los demás pasajeros. Osvaldo, ese era mi tío, exclamó Helio. ¡Qué mentira tan grande!, respondió el médico. Decir que ese Osvaldo murió heroicamente tratando de salvar a los demás, cuando lo que sucedió fue precisamente lo contrario. Murió mientras trataba de asesinar a una familia inocente. Hoy mismo escribiría el periódico contándole la verdad. Unos minutos después llegaba el doctor al hospital, con Helio de la mano. Las hermanas de la caridad lo atendieron con la exquisita gentileza que les comunica todo recuerdo de aquella frase de Cristo: todo lo que hicisteis a los demás, aun el más humilde, a mí me lo hicisteis. Y le prodigaron todos los cuidados que ellas acostumbraban a brindar a los enfermos. Pero todos allí, hermanas, enfermeros y médicos, estuvieron de acuerdo en afirmar que Helio había perdido la vista para siempre. Varias personas lloraron de pesar aquel día al considerar la triste suerte del pobre niño. Sin embargo, nadie supo por lo pronto la causa de su desgracia. Mientras en el hospital le hacían al niño los exámenes de sus ojos y le rescataban algunos calmantes, el doctor Eliezer corrió a la oficina de telégrafos y redactó el siguiente telegrama: gerente diario vespertino Capital.
informales, el doctor Osvaldo, muerto en el hundimiento de barco Marsella, no entregó su vida por defender vidas compatriotas suyos, sino todo lo contrario, mientras trataba de asesinar vilmente a una familia inocente, por la sola razón de ser de una religión distinta a la suya. Con gusto puedo suministrarles datos concretos para desenmascarar sectas secretas que atacando la verdadera religión dañan las costumbres y arruinan la patria. Atento saludo, doctor Eliezer, médico Pequeña Aldea, San Luis, norte de Francia. No se imaginaba el buen médico Eliezer que con aquel telegrama iba a empezar para él una serie de desgracias. Esa misma tarde llegó el telegrama a la capital. Las sectas se alarmaron y convocaron una reunión extraordinaria. Con este telegrama había firmado el médico, sin saberlo, su propia sentencia de muerte.